En la penumbra de una sala de estar sevillana, el reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el silencio era ensordecedor. Javier apretaba el collar rojo de Luna, su galgo, mientras las lágrimas caían sobre la carta que sostenía en la mano temblorosa. «Te amo, Javier, incluso cuando el mundo no lo haga», decía la última línea escrita por Diego, su esposo, antes de que un accidente de coche lo arrancara de su vida para siempre. Habían pasado apenas 2 semanas desde el funeral, y la herida seguía abierta, sangrando con cada recuerdo. Diego, con su risa que llenaba habitaciones y su valentía para enfrentar al mundo, ya no estaba. Javier, de 32 años, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Vivía en una casa antigua en el barrio de Triana, rodeado de azulejos que contaban historias de siglos pasados, pero ahora solo veía sombras. Luna, el galgo que habían adoptado juntos, era lo único que lo anclaba a la realidad. Esa noche, la carta no era lo único que lo mantenía despierto. La familia de Diego, encabezada por su madre, doña Carmen, había irrumpido en su vida como un vendaval. «El perro es nuestro», habían dicho en el despacho del notario, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Según el testamento de Diego, Luna debía quedarse con Javier, pero la familia alegaba que el animal era un bien de herencia y que Javier, como no era de la familia, no tenía derecho a nada. Javier no entendía su obsesión. ¿Por qué Luna? ¿Por qué un galgo flaco y tímido que apenas comía si no estaba cerca de él? Pero algo en sus miradas, en la forma en que doña Carmen apretaba los labios, le decía que no era solo por el perro. Había algo más, algo que Diego no había alcanzado a contarle. A la mañana siguiente, Javier se encontró con Mateo, su mejor amigo desde la universidad. Mateo, de 31 años, tenía una energía que contrastaba con la melancolía de Javier, ojos verdes que parecían ver a través de las personas y una sonrisa que desarmaba cualquier tensión. Se conocieron en una clase de literatura en la Universidad de Sevilla, cuando Javier defendió con pasión un poema de Lorca mientras Mateo lo miraba con admiración. Desde entonces, eran inseparables, aunque siempre hubo un latido no dicho entre ellos, una chispa que ninguno se atrevía a encender. «Javier, no puedes dejar que te pisoteen», dijo Mateo, sentado en una cafetería de la plaza del Altozano, con Luna descansando a sus pies. «Diego te dejó a Luna por una razón. Ese perro significa algo para él, y ellos lo saben». Javier suspiró, mirando el río Guadalquivir a lo lejos. «No es solo el perro, Mateo. Es todo. La familia de Diego nunca aceptó nuestra relación. Para ellos, yo era un error. Y ahora quieren borrar cualquier rastro de mí». Mateo puso una mano sobre la de Javier, un gesto que hizo que el corazón de éste diera un vuelco. «No estás solo en esto. Vamos a pelear. Por Luna, por Diego, por ti». Esa misma tarde, Javier recibió una citación formal. La familia de Diego había presentado una demanda para reclamar a Luna, alegando que el testamento no era válido porque Diego no estaba en plena capacidad al redactarlo. La acusación era un golpe bajo, una insinuación de que Diego había sido manipulado por Javier. La rabia lo consumía, pero también el miedo. ¿Y si perdía a Luna? ¿Y si perdía lo último que lo conectaba con Diego? Mientras revisaba los documentos legales, Javier notó algo extraño en el collar de Luna. Siempre había pensado que el pequeño colgante en forma de corazón era solo decorativo, pero al girarlo, sintió un clic. Con el corazón acelerado, abrió el colgante y encontró un diminuto trozo de papel doblado. Era la letra de Diego. «Si estás leyendo esto, Javier, es porque ya no estoy. Perdóname por no contártelo todo. Busca la verdad izquierda del collar. Allí está la verdad». Javier sintió un escalofrío. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Luna lo miró con ojos grandes y tristes, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Javier no durmió esa noche.
El trozo de papel seguía quemándole en la mano, aunque apenas contenía unas palabras. ¿Qué significaba la verdad? ¿Y por qué estaba escondido en el collar de Luna? La única certeza era que Diego había sabido que algo así podía pasar, que su familia intentaría arrebatarle todo a Javier. A la mañana siguiente, Javier llamó a Mateo y le mostró el mensaje. Esto no tiene sentido, dijo Javier, pasándose las manos por el cabello rizado. Diego nunca mencionó nada sobre un secreto. ¿Por qué no me lo dijo? Mateo, sentado en el sofá de la casa de Javier, examinó el papel con cuidado. Quizás no tuvo tiempo. O quizás no quería ponerte en peligro. ¿Peligro? Javier frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Mateo dudó, mirando a Luna, que dormía plácidamente en una esquina. No lo sé, pero esto no es solo sobre el perro. La familia de Diego está demasiado obsesionada con Luna. Tiene que haber algo más. Algo que ellos saben y nosotros no. Javier sintió un nudo en el estómago. La idea de que Diego le hubiera ocultado algo tan importante lo hería profundamente. Habían compartido todo, sueños, miedos, promesas de un futuro juntos. ¿O no? Decidieron investigar. Mateo, que trabajaba como periodista freelance, tenía contactos en varios archivos y registros de Sevilla. Mientras tanto, Javier llevó a Luna a un parque cercano, intentando despejar su mente. Los niños jugaban, las parejas paseaban, pero él solo podía pensar en Diego y en el mensaje. De repente, una sombra se acercó. Era Antonio, el hermano mayor de Diego, un hombre corpulento de unos 40 años con una mirada que destilaba desprecio. Javier, tenemos que hablar, dijo Antonio, sin preámbulos. Entréganos el perro y evitaremos más problemas. Javier apretó la correa de Luna con fuerza. ¿Por qué tanto interés en Luna? Preguntó, con la voz temblorosa pero firme. Diego me la dejó a mí. ¿Qué quieres realmente? Antonio sonrió con frialdad. No es personal. Es un asunto de familia. Luna pertenece a los Morales, no a ti. Javier dio un paso atrás, sintiendo el calor de la rabia subir por su pecho. Diego era mi familia. Y Luna también. No tienes derecho a quitármelo todo. Antonio se acercó más, su voz baja y amenazante. No sabes con quién estás jugando, Javier. Entréganos el perro o lo lamentarás. Cuando Antonio se marchó, Javier llamó a Mateo de inmediato. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre la familia Morales, dijo, con el corazón acelerado. Esto no es solo sobre el testamento. Mateo pasó el resto del día investigando, mientras Javier examinaba el collar de Luna con más detalle. El colgante no tenía más compartimentos, pero el material parecía inusual, más pesado de lo normal. ¿Podría haber algo más dentro? No quería romperlo sin estar seguro, pero la curiosidad lo carcomía. Esa noche, Mateo regresó con noticias inquietantes. La familia Morales tiene conexiones con algunos negocios turbios en Sevilla, explicó Mateo, mostrando una carpeta llena de documentos. Nada concreto, pero hay rumores de que manejan propiedades y contratos bajo la mesa. Diego nunca estuvo involucrado, pero parece que sabía algo que no debía. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Crees que Diego murió por esto? Preguntó, con la voz rota. Mateo lo miró con tristeza. No lo sé. Pero el accidente no parece tan accidental ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Javier apenas podía concentrarse en su trabajo como restaurador de muebles antiguos. Cada pincelada en la madera le recordaba a Diego, que solía bromear diciendo que Javier daba vida a cosas rotas. Ahora, él mismo se sentía roto, incapaz de recomponerse. Mateo, por su parte, seguía investigando. Descubrió que la familia Morales había estado involucrada en una disputa legal años atrás por una propiedad en el centro de Sevilla, una mansión valorada en millones de euros. Diego había sido el único miembro de la familia que se opuso a la venta, argumentando que la mansión era un patrimonio cultural. ¿Crees que esto tiene que ver con Luna?, preguntó Javier, sosteniendo el collar en la mano. No lo sé, pero el collar es la clave, respondió Mateo. Tenemos que abrirlo. Javier dudó. El collar era un recuerdo de Diego, y destruirlo se sentía como una traición. Pero no había otra opción. Con cuidado, rompieron el colgante con una herramienta. Dentro, encontraron un pequeño chip electrónico, apenas del tamaño de una uña. Es un microchip, dijo Mateo, con los ojos abiertos de par en par. Esto podría contener cualquier cosa, documentos, grabaciones, pruebas. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué había descubierto Diego? ¿Y por qué lo había escondido en el collar de Luna? Decidieron llevar el microchip a un amigo de Mateo, un experto en informática. Mientras esperaban los resultados, Javier no podía dejar de pensar en Diego. Recordó las noches en las que se quedaban despiertos hablando de sus sueños, viajar por el mundo, adoptar más perros, construir una vida sin miedo al que dirán. Pero Diego siempre había tenido una sombra en la mirada, como si cargara un secreto demasiado pesado. El experto en informática llamó al día siguiente. El chip contiene una carpeta encriptada, explicó por teléfono. No puedo abrirla sin una contraseña, pero parece que hay documentos legales y grabaciones de audio. Necesitaré más tiempo. Javier y Mateo intercambiaron una mirada. Diego sabía algo importante, dijo Javier, con la voz temblorosa. Y por eso lo mataron. Mateo puso una mano en su hombro, y por primera vez, Javier no se apartó. Había algo en el toque de Mateo que lo hacía sentir seguro, como si no estuviera solo en la tormenta. Esa noche, Javier soñó con Diego. En el sueño, Diego le sonreía y le decía, «Cuida de Luna. Ella te llevará a la verdad». Cuando despertó, las lágrimas corrían por su rostro, pero también había una nueva determinación en su corazón. La familia Morales no se rindió. Doña Carmen apareció en la casa de Javier al día siguiente, acompañada por un abogado. Esto puede terminar de dos maneras, dijo doña Carmen, con una voz gélida. Nos das el perro ahora, o lo tomaremos por la fuerza. Javier se mantuvo firme, con Luna a su lado. No voy a ceder. Diego quería que Luna estuviera conmigo, y ustedes lo saben. El abogado intervino, mostrando documentos legales. El testamento no es válido. Diego no estaba en condiciones de redactarlo. Javier sintió la rabia hervir en su interior. ¿Cómo se atreven a decir eso? Diego estaba más cuerdo que todos ustedes juntos. Doña Carmen lo miró con desprecio. No eres parte de esta familia, Javier. Nunca lo serás. Cuando se fueron, Javier llamó a Mateo de inmediato. No puedo seguir así, dijo, con la voz quebrada. Necesito saber qué hay en ese chip. Mateo llegó una hora después con noticias. El experto en informática había logrado descifrar parte del contenido del microchip. Contenía grabaciones de conversaciones entre doña Carmen y un empresario conocido por sus tratos ilegales.
Hablaban de falsificar documentos para vender la mansión de Sevilla y ocultar los beneficios en cuentas offshore. Diego lo había descubierto todo y había grabado las conversaciones como prueba. Esto es una bomba, dijo Mateo, con los ojos brillando de emoción. Si se hace público, la familia Morales está acabada. Pero también era peligroso. Si la familia sabía que Javier tenía el chip, su vida podía estar en peligro. Decidieron actuar con cautela y hacer copias de seguridad del contenido. Esa noche, mientras Javier y Mateo planeaban su próximo movimiento, alguien llamó a la puerta. Era Antonio, con 2 hombres desconocidos. Última oportunidad, Javier, dijo Antonio, con una sonrisa cruel. Danos el perro. Javier apretó los puños. Fuera de mi casa. Los hombres dieron un paso adelante, pero Mateo se interpuso. Toquen a Javier y lo lamentarán, dijo, con una calma que escondía una furia contenida. La tensión se cortó cuando Luna comenzó a ladrar, distrayendo a los intrusos. Javier aprovechó el momento para cerrar la puerta de un golpe y echar el cerrojo. Esto se está poniendo peligroso, dijo Javier, con el corazón desbocado. Mateo lo miró a los ojos. No estás solo, Javier. Vamos a enfrentarlos juntos. Javier y Mateo decidieron que no podían esperar más. Con las copias del microchip aseguradas, contactaron a un periodista de confianza que trabajaba en un periódico nacional. Le entregaron una copia de las grabaciones y los documentos, asegurándose de que la verdad saldría a la luz si algo les pasaba. Mientras tanto, la familia Morales intensificó sus amenazas. Javier recibió mensajes anónimos, llamadas a medianoche y hasta un coche sospechoso que lo seguía por las calles de Triana. Luna, como si percibiera el peligro, no se separaba de Javier ni un segundo. Una noche, mientras Javier y Mateo revisaban los documentos en la casa, alguien rompió una ventana y lanzó una piedra con una nota: «Entréganos el chip o lo pagarás caro». Javier sintió que el miedo lo paralizaba, pero Mateo lo tomó de la mano. No van a ganar, Javier. Diego confiaba en ti, y yo también. Por primera vez, Javier sintió algo más que amistad en las palabras de Mateo. Había una intensidad en su mirada, una promesa no dicha. Pero no era el momento para explorar esos sentimientos. Tenían que sobrevivir primero. Al día siguiente, el periodista publicó un artículo explosivo sobre las actividades ilegales de la familia Morales. Las grabaciones del microchip se hicieron públicas, y la policía abrió una investigación. Doña Carmen y Antonio fueron citados a declarar, pero intentaron huir de Sevilla. Javier y Mateo, mientras tanto, se escondieron en un pequeño pueblo en las afueras de Cádiz. Luna los acompañó, siempre alerta. En el silencio de la noche, Javier finalmente rompió el silencio. Mateo, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí? Mateo lo miró a los ojos, con una vulnerabilidad que Javier nunca había visto. Porque te quiero, Javier. Siempre te he querido. Pero nunca quise interponerme entre tú y Diego. Javier sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Mateo eran un eco de sus propios sentimientos reprimidos, sentimientos que había ignorado por lealtad a Diego. No sé si estoy listo para esto, susurró Javier, con lágrimas en los ojos. Pero no quiero perderte a ti también. Mateo sonrió, con una mezcla de tristeza y esperanza. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. La investigación policial avanzó rápidamente. Las grabaciones del microchip eran pruebas irrefutables, y la familia Morales comenzó a desmoronarse.
Doña Carmen y Antonio fueron arrestados, y la mansión de Sevilla fue confiscada como parte de la investigación. Javier y Mateo regresaron a Sevilla, pero la ciudad ya no se sentía igual. Los recuerdos de Diego estaban en cada esquina, pero también había una nueva luz en el horizonte. Javier comenzó a sanar, poco a poco, con el apoyo de Mateo y la lealtad de Luna. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Javier tomó la mano de Mateo. No sé si alguna vez podré amar como amé a Diego, dijo, con la voz temblorosa. Pero quiero intentarlo contigo. Mateo sonrió, apretando su mano con suavidad. No hay prisa, Javier. Tenemos tiempo. Luna ladró alegremente, como si aprobara la decisión. Por primera vez en meses, Javier sintió una chispa de esperanza. La verdad había salido a la luz, y aunque Diego ya no estaba, su amor seguía vivo en Luna, en Javier y en el futuro que comenzaba a construirse. Los meses siguientes fueron un proceso de curación. Javier y Mateo comenzaron a salir juntos, lentamente, dejando que el amor creciera a su propio ritmo. Luna seguía siendo el centro de sus vidas, un recordatorio constante del legado de Diego. La familia Morales enfrentó un juicio público que destapó años de corrupción. Javier testificó en el juicio, contando la verdad sobre el microchip y el collar de Luna. La justicia prevaleció, y la mansión de Sevilla fue declarada patrimonio protegido, tal como Diego siempre quiso. Una noche, bajo las estrellas en el tejado de la casa de Triana, Javier y Mateo hablaron del futuro. Diego estaría feliz de vernos ahora, dijo Javier, acariciando a Luna. Mateo asintió, con una sonrisa cálida. Estaría orgulloso de ti, Javier. Salvaste su legado. El collar de Luna, ahora vacío, seguía siendo un símbolo de amor y resistencia. Javier lo guardó en una caja junto a la carta de Diego, un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, sino que se transforma. Con el tiempo, Javier y Mateo construyeron una vida juntos, llena de risas, paseos con Luna y momentos de quietud. La herida de la pérdida nunca desapareció por completo, pero el amor, como el río Guadalquivir, siguió fluyendo, imparable y eterno.